Sí, hola, buenos días. Eh, esto no estaba como planeado, pero las cosas se dieron y quería como ir avanzando en los temas. Algunas la vez pasada mencionaron la importancia que tiene para ellas el tema de las fobias. Y definitivamente pues quien ya las tiene identificadas, porque es que no todos las tienen identificadas. A veces creemos que es una manera de vivir y que las cosas son así, pero no tenemos un diagnóstico, a no ser de que ya sea algo muy dramático, ¿no? Como que todos van para un viaje en avión y yo soy la única que no voy. Entonces empiezo a sentir que si hay algo fuera de lo normal, entonces la gente empieza igual a clasificarme o a identificarme con el tema de que puede ser que esté viviendo una fobia. Lo primero que se tiene que como afirmar sobre el tema, sobre este tema, es que ninguna fobia es incurable. O sea, lo importante es que abramos la mente a la posibilidad de que una fobia sea algo con lo que tengo que morirme, algo que me va a impedir el resto de la vida hacer eso que he querido y que precisamente por ese miedo no lo puedo hacer. Desde allí es empezar a desbloquear el inconsciente para que permita la opción de que yo me cure en algún momento de esa dolencia, de ese malestar, de esa incomodidad, de ese trauma o de ese conflicto. Entonces empecemos a verlo de una manera amable, empecemos a ver la fobia como algo de lo que yo me puedo reír porque sé que está en mí y que no es general. De hecho, por eso lo han clasificado como fobia, porque las arañas pasan y a nadie lo hacen saltar, pero a mí sí. Entonces ya identifiqué que es una fobia. Detrás de cada fobia no podemos definirla de una manera literal. Una fobia es tal cosa, pero sí es evidente que es un miedo que yo le tengo a algo o a una situación o incluso a personas, porque es que hay gente que le tiene fobia a la suegra o le tiene fobia a cierto tipo de trabajos o le cogió fobia al patrón. Y de alguna u otra forma esas no podríamos clasificarlas como fobias, pero sí vamos a tratar de asociarlos, esos miedos, los menos sutiles con los más sutiles, para entender que todos se tratan de la misma forma, para entender de que todos están unidos y que hay algo que los ata o que los une. En la vida todo lo que nos genera sufrimiento, todo lo que nos genera conflicto, todo lo que nos genera problema, incluidas las fobias, están conectadas directamente, pero de una manera inconsciente, o sea, a través de un hilo invisible, podríamos decir, con situaciones de la infancia. Eh, Parezco reiterativo, parezco cansón, como que todo es lo mismo, pero sí, todo es lo mismo. O sea, esto no tenemos por qué buscarle pelos al gato ni cosas raras. Es básicamente en esos primeros 7 años se instalaron unas creencias, unas ideas, unos mecanismos de defensa, dependiendo de las situaciones que cada uno vivió. Y de allí vienen toda la serie de los bloqueos, los miedos, los conflictos, las separaciones, las quiebras financieras, y todo está relacionado con lo mismo. Entonces, no hay una forma general para decir las fobias se deben tratar de esta u otra forma, porque tendríamos que ir a cada caso específico para tener una conversación, para que la persona ponga en el consciente, ayudarle a encontrar qué es lo que tiene miedo, qué es lo que no acepta, y desde allí empezar a sanar la fobia solamente con ponerle en el consciente y darse cuenta que no era algo real, sino que es algo que lo vive de una forma muy personal.
Entonces, lo que tienen en común es eso, es que son hechos, situaciones, cosas, relaciones con personas, con animales. También incide mucho lo que yo veía que hacía mi mamá, mi papá, las situaciones dolorosas que ellos pasaron, los traumas que ellos tenían y que de una u otra forma me los han estado pasando. Cuando en esos primeros años yo veía que ella gritaba, saquen esa cucaracha de aquí, yo no las quiero ver, o esa cucaracha lo infectó, esa cucaracha mató al niño, cantidades de creencias que tenemos en la cabeza que nos llevan incluso a crear una vida donde me rodean las cucarachas, me rodean las situaciones o las personas que se están parecidas, que están unidas con esa parte de mi historia. Hay gente que no sabe que, por ejemplo, huirle al matrimonio sería como yo lo podría diagnosticar si no fuera tan normal o no se notara tanto, pues la gente podría decir que hay algunos que le tienen fobia al matrimonio, otros que le tienen fobia. Hay gente que, un homosexual le tiene fobia a las personas de su mismo sexo. O sea, de una u otra forma, todos esos miedos inconscientes son los que afloran en el momento en el que yo voy a abordar la situación o antes de que yo la aborde con la mera sospecha de que voy a pasar por esa situación, ya estoy huyendo, ya yo estoy saliendo a correr, brincando, estoy enojándome, porque hay muchas formas de reaccionar a eso que yo no acepto. Entonces desde allí vienen cosas por las cuales yo me involucro en situaciones que son determinantes en mi vida, pero para hablar un poquito de lo que conocemos como fobia, ya ahí lo que pues acabo de explicar para quienes están entrando, tiene que ver con lo mismo. Tenemos una cantidad de situaciones a las cuales les huimos, a las cuales les tenemos fobia, precisamente por esas experiencias de la infancia. Entonces, desde allí es desde donde nosotros podemos mirar algo como fobia o no, pero en fin, digamos que la ciencia o la psicología las ha clasificado como fobias algunas de esas, pero todo lo que me genera sufrimiento, dolor, me está moviendo algo inconsciente y eso está relacionado con lo que pasó en mi infancia. Entonces, volviendo al tema de las fobias de conocidas, las fobias a ciertos animales, a ciertas situaciones, entonces ya desde ahí vamos a hablar un poquito de algunas, como pueden tener que ver la fobia a los aviones, que no necesariamente están relacionadas con el volar o con el montarme en el avión. Algunas pueden tener que ver con la fobia a los encierros, con la fobia a no poder escapar, con la fobia a las alturas, pero todas ellas o a través de alguna de ellas puedo terminar relacionándome con lo mismo, ¿no? Con que no soy capaz de montar en avión. Entonces le resumo diciendo fobia a montar en avión. Entonces desde allí es desde donde tenemos que empezar a buscar qué conexión hay con hechos en mi infancia relacionados, qué sucesos, qué experiencias pasaron. Hay cosas que, por ejemplo, si es a los espacios pequeños o eso, es una tendencia generalizada, puede ser que venga de una persona que vivió en un espacio muy pequeño, donde le quitaban la libertad, donde dormía en una habitación con 5 hermanos, y de hecho esa persona empezó a querer ser libre y cualquier cosa que inconscientemente le denote yo no tengo autonomía, tengo que quedarme quieto 1 hora, 2 horas y no puedo hacer lo que quiera, dejo de ser libre, desde allí puede surgir una fobia, por ejemplo, a volar. Por eso les digo que no se puede dar una definición o una explicación a una fobia
desde un hecho generalizado y que es que a usted le pasó esto y esto, porque pueden ser muchas cosas. Entonces, pero sí, si yo ya no soy consciente de esto que estamos hablando, yo sé que si me estás oyendo y estás manejando alguna fobia, te va a ser más fácil ir a encontrarla, porque a encontrar la causa. Y al encontrar la causa vas a empezar a sanar. Ya el resto depende de ti, que te des la oportunidad de vivir la experiencia y afrontarla, de ver pasar una cucaracha o de subirte en un avión o de una araña o vivir una situación de esas, que subir a un 10º piso, nadar y hundir la cabeza en el agua. Todo eso son cantidades de cosas que determinan cosas, que situaciones, emociones, que son las que controlan, las que vienen de situaciones que yo viví en la infancia. Entonces, yo puedo tenerle fobia a la tristeza, por ejemplo, y le huyo permanentemente y por eso me meto en problemas por andar siempre muerto de la risa, no tomo las cosas en serio, y entonces desde allí puede haber una forma de fobia que la podemos ver de una manera más generalizada a como se podría definir en un diccionario. Porque todo encaja. Si yo me meto a hablar de fobias solamente, entonces hablamos de fobias, pero no vamos al fondo. Estamos leyendo, hablando, estudiando, tratando, charlando sobre la forma y no sobre el fondo. Entonces, detrás de todo esto, que lo que has vivido, de lo que puede vivir una persona con relación a una fobia, hay un conflicto instalado. Y el conflicto, no voy a decir que así cambia, pero el conflicto, cuando yo empiezo a mirarlo de una forma diferente, yo puedo ir teniendo alguna forma de irme acercando a ese problema y superar la fobia. O sea, que eso que a mí me generaba malestar, rabia, dolor, deseo de huir, de gritar, de soltar, de matar, eso yo empiezo a verlo de una forma diferente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, fobia a las alturas, entonces lo importante sería determinar si realmente es a la altura, o es al estar solo, o es a situaciones que se puedan repetir porque alguna vez estuve yo allá y ahí me pasó algo doloroso. ¿Cuál fue? Entonces, pero en principio, por ejemplo, si yo estoy oyendo esto, si ya lo entiendo, si me queda fácil, y si aparte de esto yo ya decido que, bueno, el tema no era tan complicado, yo lo puedo sanar, pues yo puedo empezar a hacer técnicas, a utilizar técnicas para también irme ayudando en el tema de llegar a confiar plenamente en que eso ya no tengo miedo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo fobia a las alturas, yo podría empezar a subirme a un edificio de 2, 3 pisos y mirar por la ventana, pero me dio miedo, entonces me bajo y me estoy en el primer piso, miro por la ventana, empiezo a superarlo, ya veo que nada pasó. Hoy no, dentro de un mes, dentro de un año, me subo a un segundo piso o a un tercero y voy avanzando en eso para lograr ir haciéndome consciente de que eso ya no está instalado en mi mente. Pero lo importante será siempre ir al fondo, ¿no? Ir al inconsciente para determinar exactamente y no darle muchas vueltas al tema, resolviendo que estoy perdido porque estaba buscando el miedo a la fobia en una situación que no era. Por eso a veces es bueno el acompañamiento, pero como no siempre vas a tener el acompañamiento, de pronto no tienes con qué pagarle a un terapeuta o a una persona que te pueda ayudar, entonces básicamente es ir empezando a hacer conciencia de eso. Sé de una persona que de niña se les apagó un ascensor, se les varó, por poner un nombre, un ascensor y quedaron atrapadas, y esa niña desde allí tiene unos conflictos tenaces, pero ella no sabía hasta dónde eso la había marcado. Entonces a todos nos pasan, todos tenemos fobias a algo, todos tenemos miedo de que algo se repita, todos tenemos miedo de que un insecto se nos suba, de que una culebra nos caiga en la cabeza,
pero hay personas que por situaciones vividas, para ellos eso es muy dramático. A veces los papás no somos conscientes, ¿no? Del hecho de que no, que voy a poner este ejemplo, tómenlo jocoso, pero créanme que tiene cierta validez. La mamá, no, todos los hombres son malos, mire a mí lo que me ha pasado, cuidado la dejan en embarazo, qué es lo que pasa, por qué, que mire que es que esta situación no salga, cuidado la tocan, cuidado le hacen. ¿Qué pasa con una mujer? Desarrolla fobia a los hijos y puede ser que no tenga hijos. En casos extremos puede incluso la mamá de reiterativamente pasarle esa información a la niña. Aparte de eso, de que sus experiencias son bien negativas con los hombres, puede ser que una niña cambie del sexo o cambie, ya no le gustan los hombres, sino que le gustan las niñas porque desarrolla una fobia a los hombres. Tómenlo divertido, pero así es siempre. Si yo no puedo, si yo no disfruto algo de una u otra forma, yo puedo estar entrando en ese tipo de experiencias que podríamos catalogar como fobias. Por eso en algún momento cuando yo hablaba incluso del tema de la homosexualidad, algunos pensaron, no, pues este resultó homofóbico y eso, y resulta que es sencillamente que eso tiene una causa y eso no es efecto de la casualidad. Así me digan que está en los genes, normalmente en consulta se logra encontrar qué es lo que pasó y qué fue lo que determinó por lo cual un niño escogiera como mecanismo de sobrevivencia o aferrarse a la figura del mismo sexo o huirle a la figura del otro sexo y termina desarrollando gustos por el mismo género. Pero las fobias no son otra cosa, son hechos que los detona una cucaracha, los detona una culebra, los detona un ascensor, los detona un avión, pero están detonando un sentimiento, una emoción guardada, reprimida, que yo no la entiendo y por eso me aflora de una forma tan dramática. Una fobia puede terminar en una enfermedad de piel, en una enfermedad de hígado, en una enfermedad de riñón, o sea, todo eso determina muchas cosas por las cuales sería importante que yo no mirara una fobia como algo malo y algo con lo cual me tengo que morir, sino como una señal de algo que yo tengo que sanar, de algo que está dentro y que yo no lo puedo manejar, y si yo no lo puedo manejar es porque hay un miedo detrás, y si hay un miedo detrás, ese miedo que se está manifestando en la fobia, lo más seguro es que también se me esté manifestando en otras cosas, pero como no las relaciono, entonces dejo eso en manos de otro especialista o de otras cosas y dejo de buscar en mí qué es lo que está generando ese malestar, ese rechazo que me está generando esa situación. Entonces, desde allí sería bueno aprovechar una fobia para saber yo qué es lo que tengo que sanar. No es extraño que una fobia y un cáncer o una apendicitis o una enfermedad compleja estén relacionados. Pero tampoco hay que decir si están relacionados. Por eso se necesita un poquito más de ahondar un poquito más en el tema, pero también quitarle muchas creencias y verlo de una forma muy simple y va a aparecer lo que es. Cuando yo le quito toda una cantidad de creencias y de ideas, aparece lo que es. Entonces, es cuestión de vivirlo, es cuestión de vivenciarlo. ¿Qué es lo que te genera fobia? ¿Qué es lo que no aceptas? ¿Qué es lo que te genera dolor o sufrimiento? ¿Qué es lo que te tiene en este momento sufriendo? Y todo puede estar relacionado. Digo el puede porque si digo está relacionado, si no se entiende bien, puede interpretarse mal. Entonces, sencillamente puede haber una relación muy estrecha. Entonces, miremos la fobia como un amigo, miremos la fobia como algo natural que está pasando y que me está mostrando algo que yo podría sanar. Y si me ocupo un poquito de ella, eventualmente, no solo cuando ya esté en la crisis profunda, sino en este momento, yo digo, bueno,
quizás es momento de trabajar sobre esta fobia. De allí yo puedo empezar a sanar muchas cosas. Puedo incluso volver a llegar a procrear si es que no he podido. Puedo sanar una enfermedad, puedo cambiar un resultado financiero cuando yo encuentro una relación en el tema, por ejemplo, de las fobias del que estamos hablando, con algo en mi historia que yo tengo marcado, que yo tengo guardado. Entonces miremoslo desde ahí. No sé si de los que tengan alguna pregunta, sería interesante poder interactuar. Me parece que es muy válido. Entonces no sé si tienen alguna inquietud relacionada con el tema. Ok, de todas maneras esto es como pasadas muy sencillas sobre el tema, pero créanme que todo es muy sencillo, es la mente la que enreda todo. Es busquemos qué es lo que pasa, si conocemos a alguien, pues tratemos de sugerirle, si quiere busque ayuda, si no, si pide no se la ofrecemos, pero le decimos sería interesante que encontraras qué hay detrás de eso. Si es un hijo, pues tratar de ayudarle a entender a qué viene. Yo conozco muchas personas cercanas con fobia a los perros, por ejemplo, que son manifiestas en un rabia cuando lo sienten, deseo de huir permanente, y dicen, no, eso es normal y es que no me gustan los perros y punto. Pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Y es que un perro, no, pero es que todos los perros son peligrosos. Sí, pero no, mira, hay gente que vive, duerme, sueña con perros y no le pasa nada. ¿Por qué hay algo que te preocupa? Entonces, en fin, esto tampoco es enredarle la vida a la gente. Hay gente que lo entiende como normal y dice, no, sencillamente yo me voy en el carro y váyanse ustedes en el avión. Es perfecto. Es una persona que no está lista para cambiar, que está conforme con cómo está viviendo, y con eso, ¿para qué entrarle más? Sencillamente es solamente dejar que la persona viva su experiencia. Yo que tengo esas situaciones, yo puedo mirar qué pasa para sanar mi fobia, qué es lo que tengo y por qué se presenta en mi vida, y yo decido trabajar sobre mí. Esa es la idea y es lo único importante. Lo demás no puede ser relevante porque no tenemos control sobre la vida de los demás, pero toda fobia se puede sanar si yo quiero, si yo hago algo para sanarla. Las fobias no son ni buenas ni malas, son sencillamente recuerdos que yo tengo instalados que cuando sospecho que me va a ocurrir ya me altero, o dos, los que no me daba cuenta pero inmediatamente yo veo esa situación o ese hecho o esa persona o ese animal o esa... El frío, por ejemplo, también puede generar alergias, y las alergias también están muy relacionadas con las fobias. La alergia y la fobia son totalmente cosas diferentes, pero se originan en lo mismo, sino que unas se manifiestan de una forma y otras se manifiestan de otra. Pero las alergias también son conexiones emocionales con situaciones, con vivencias que fueron un poquito más permanentes, no fueron muy impactantes ni tan dolorosas, pero sí generaban malestar, y yo por eso somatizo una incomodidad. Incomodidades como alergias alimenticias, alergias de piel, también se conecta a mi inconsciente con hechos, con cosas que en mi infancia no fueron agradables, y aparece la alergia. Entonces, esto podríamos hablar de que es más general, no solamente tiene que ver con las fobias, pero cada quien ha llamado a cierto hecho fobia, alergia, enfermedad, crisis, separación, quiebra financiera, y todo eso está relacionado también con esos hechos de la infancia. Entonces, pues, muchas gracias por su tiempo, queda la inquietud,
Igual, como siempre, es parte de lo que, de mi propuesta, voy a estarles ofreciendo mis servicios a quienes de una u otra forma quieran eh, oír una opción diferente para algún cambio en su vida y que está a la disposición total. Por lo demás, las fobias son un amigo, son un detonante, pero es un indicador de algo que tengo que sanar y qué bueno sería atenderlas. Les deseo un feliz día y muchas gracias por su tiempo.